En el estudio de Despierta nos acompañan Marco Levario Turgot, quien es director de la revista Etcétera y periodista. Muchas gracias, Marco, por venir. Muy buenos días. Gerardo Esquivel, economista y analista. Andrés Layú, politólogo. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. A ver, la pregunta con las que le provoco. ¿Hay un Donald Trump mexicano? Y no voy a decir xenófobo o racista que hable de las mujeres de la manera tan insultante como lo hace Trump. No. ¿Hay alguien en México, hombre o mujer, que pueda canalizar bien a los enojados, que a lo mejor no esté arriba en las encuestas, que pueda dar la sorpresa en el 2018, a quien se esté desdeñando por ahora, pero que pueda quedarse, no con la Casa Blanca, pero por lo menos con los pinos? Gerardo Esquivel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay primero, partamos del punto de que efectivamente puede haber una situación similar a la que existe en Estados Unidos, donde hay un segmento de la población muy importante que se siente que no necesariamente ha sido retribuido o beneficiado por los cambios económicos recientes, como lo que pasó en el Reino Unido. Eso, digamos, cuando uno ve las encuestas en México, efectivamente hay un segmento muy importante de la población que cae en esa situación. Y en ese sentido, efectivamente, puede existir alguien que canalice ese enojo, esa molestia. ¿Quién puede ser? No lo sé. Posiblemente hay un candidato que evidentemente de alguna manera captura parte de esa molestia, que es Andrés Manuel López Obrador, que quizá ha sido así. Digamos, eso explica por qué está vigente su discurso desde 2006. Si uno se pregunta por qué razón podría ser vigente hoy un candidato que en el 2006 estuvo a punto de ganar la presidencia, es simplemente porque las condiciones económicas no han cambiado. Ahora, no es el único que lo puede hacer. Puede surgir otro candidato. Hasta ahora, hasta la fecha, no hay alguien que haya de alguna manera canalizado ese discurso. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Yo creo que efectivamente, de acuerdo con Gerardo, probablemente Andrés Manuel es el que representa el voto de protesta contra el sistema o más cercano a eso, pero al mismo tiempo creo que sí son distintas, muy distintas las condiciones en México. Es decir, en México no existe el nivel de resentimiento social que existe en Estados Unidos y de alguna manera, yo creo que no existe ese nivel de resentimiento social. Existe la queja, existe el enojo, pero el resentimiento social que se movilizó en Estados Unidos es uno de unos grupos sociales haciendo responsables a otros grupos sociales sobre su condición. En México yo creo que esa no es la situación. El voto de protesta es específicamente contra los gobernantes, contra la clase política. Entonces es distinto. En Donald Trump veíamos que existe el voto de protesta contra la clase política, pero el discurso que movilizó a los votantes fue un discurso contra mexicanos, contra musulmanes, contra mujeres, etcétera. No, sin duda una coordenada que hace similitudes entre Estados Unidos y México es la antipolítica. Justamente el discurso que hacen los demócratas para la valoración o revaloración de la democracia implica precisamente que la antipolítica gana en Estados Unidos, es decir, la descalificación del otro, con todas las vicisitudes que tenga y las singularidades que tenga la circunstancia estadounidense y las diferencias respecto de la mexicana, sí hay una coincidencia muy clara, y esa coincidencia es el discurso de Andrés Manuel López Obrador, para decirlo con todas sus letras. No en el sentido, por supuesto, idéntico o similar a Donald Trump, pero sí en el sentido del fenómeno político de el te descalifico al otro. El otro no es más que o no representa más que la mafia en el poder, etcétera, etcétera. El que no piensa como yo, al mismo tiempo que yo, que no entiendo a la política como la democracia implica el acordar con el otro, entonces descalifico al otro. La última vez que estuviste aquí, Marco Levario Turgot, tú dijiste, López Obrador es el Trump mexicano. En todo lo bueno y todo lo malo también. ¿Sigues sosteniéndote ahí? Sí, sí, lo sigo sosteniendo. Incluso en los lineamientos claves de las definiciones políticas es un político profundamente conservador. Es un político que no ha dicho con todas sus letras coincidir con la ampliación de las libertades individuales que implican, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, por hablar de un aspecto, digamos, ideológico o en particular también, porque ayer se legisló sobre eso, y con la gran paradoja de que su partido votó en favor de los matrimonios igualitarios y él no. Su clara alianza con la Iglesia Católica Mexicana también es muy claro, ¿no? Y el propio discurso también relacionado con el ofrecimiento de impunidad frente a uno de los problemas que tenemos como la corrupción, el ofrecimiento de impunidad para todos aquellos que no forman parte del sistema, se incorporen con él. Yo creo que esa comparación es realmente de una simpleza burda. Creo que no tiene absolutamente nada que ver Donald Trump con López Obrador en términos de contenido. Y eso es lo importante. Es decir, lo sorprendente y lo que da miedo de Donald Trump es que es un candidato abiertamente racista en un país con unas divisiones raciales que marcan toda la vida cotidiana y que movilizó el voto, específicamente el voto blanco,
haciendo culpables de la situación de personas que sienten que han sido dejadas atrás por razones económicas a otros grupos sociales. López Obrador simplemente no ha hecho eso. Entonces, la comparación más cercana, si se trata de hacer la comparación, que yo creo que hacer comparaciones con Estados Unidos es muy difícil, son otras situaciones, otro discurso político, es otra estructura social, es con Bernie Sanders. Efectivamente hay una queja contra las élites, efectivamente hay un discurso que en parte es antipolítico, pero al mismo tiempo es un discurso que lo que trata es incluir, no excluir. Uno puede estar en desacuerdo con el contenido de ese discurso, uno puede estar en desacuerdo con el estilo de ese discurso, pero el objetivo principal de dónde polarizas y qué quieres hacer con esa polarización es radicalmente distinto. Y entonces eso hace que, bueno, la comparación se vuelve sobre, es que también dijo que no le gustaron los resultados electorales. Bueno, la cantidad de políticos que han dicho eso a través de la historia del mundo no quiere decir que sean iguales entre ellos. No, hay una equivocación profunda. Sí, todos coincidimos, porque creo que en la mesa todos coincidimos, que la antipolítica es la que gana en Estados Unidos. Cada vicisitud, porque en efecto son situaciones complicadas y distintas entre Estados Unidos y México, esa es una cuestión evidente. El menosprecio por las propias instituciones es algo que equipara a uno y a otro. El menosprecio de las instituciones donde se procesa la propia democracia, que es lo que pone en vilo y en riesgo la democracia en Estados Unidos, el crujir del propio andamiaje democrático y su sistema electoral, es lo mismo que ocurre en México. Es decir, es lo mismo en el sentido de definiciones globales, políticas, no en comparaciones forzadas, naturalmente, sino yo hablo de riesgos, de los riesgos para la democracia, de los riesgos contemporáneos globales que implica la descalificación de las instituciones. Creo, y esto lo digo con cierto cuidado, pero creo que sí cuando hablamos del populismo, a veces en México hablamos con mucha ligereza del populismo porque solo nos referimos como que a nuestro pasado reciente y Echeverría y López Portillo y cosas así. Creo que lo que sí hay en común es un estilo populista. Es decir, sí hay una forma de apelar a los votantes que tienen en común Donald Trump, que también tiene el Bronco, que también tuvo Vicente Fox y que también tiene Andrés Manuel López Obrador. Ese estilo, de acuerdo. Pero el contenido es lo que es la clave. Es decir, sin el contenido es otro electoral que se moviliza, son otras políticas públicas las que se implementan y sobre todo, el discurso populista sí usa la polarización y eso, digamos, es una de las características principales. Pero esa polarización, dependiendo de cómo la usas, se convierte en un discurso fascista, como es el discurso de Donald Trump. Donald Trump básicamente tiene todas las características de un fascista que no las tiene López Obrador. No, es que ya me gusta este terreno. El terreno, en efecto, de más allá de las frases en general que pretenden simplificar la comparación, que sí vale la pena, que sí es muy oportuna para analizar lo que pasa en nuestro país, ya estamos entrando a precisiones. Sí, claro. La comparación, que tiene que ver con, fenómenos sociales complejos, sin simplificar. ¿Hay o no una capitalización del hartazgo y del resentimiento social en México de parte de Andrés Manuel López Obrador? Creo que eso es evidente. Por razones económicas, como tú has expuesto, yo sostengo que no solo por razones económicas, sino precisamente como un triunfo del discurso de la antipolítica, de la que descalifica la propia autoridad electoral, al que no piensa igual que nosotros, etcétera, etcétera. En ese sentido, en la cuestión esencial, no en comparaciones forzadas, en efecto simplonas, en el sentido de lo que implica el riesgo de la antipolítica, claro que Andrés Manuel López Obrador está capitalizando el disgusto social en este país. Esto del triunfo de la antipolítica es igual una comparación forzada. Creo que en México el discurso antipolítico es mucho más grande que el discurso populista. Es decir, normalmente en México el discurso antipolítico es el discurso tecnocrático. Los votantes no tienen nada que decirnos. Las soluciones están hechas por técnicos, por profesionales y no queremos que haya política, no hay negociación, no hay nada que decir. Y si nos podemos brincar todo y simplemente que en el Congreso levanten la mano una mayoría, no hay nada que negociar. Entonces, ese es el discurso antipolítico, es el discurso antipolítico de este país y es el que ha triunfado. En todo caso, lo que sí sabemos es que, y López Obrador es un buen ejemplo. Es un gran ejemplo. Claro. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno, tenía minoría en la Asamblea Legislativa. Y era un gobierno que tenía que construir mayoría con el PAN y el PRI, y lo hacía. Entonces, ¿qué es el discurso antipolítico a la hora de gobernar? Pues hay que verlo con cuidado, no hay que brincar a las conclusiones. Yo entiendo que es un discurso de protesta a la hora de las elecciones, sin duda es el discurso de López Obrador, y es antisistémico en algunas cosas, pero no equiparable a lo que vimos en Estados Unidos. ¿El Bronco puede capitalizar el enojo? ¿Tiene la capacidad? ¿O ya por haber estado en el gobierno con los tropiezos que ha tenido, ya está descafeinado ya? Bueno, la parte que pudo capitalizar era el enojo de la sociedad contra la corrupción, que fue parte de lo que lo llevó a ser electo. El punto es que no ha logrado un avance sustantivo en esa dirección y en ese sentido, pues no es obvio que pueda ser realmente un candidato que pueda capitalizar esta parte del descontento, ¿no? Tienen el mismo DNA político. El Bronco
y Andrés Manuel López Obrador, precisamente por las razones que acabas de señalar. Por ejemplo, una de ellas, el que capitaliza el hartazgo, el enojo, que es la lucha contra la corrupción. Ese es un elemento clave del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, hay un asunto con Donald Trump. Donald Trump hace un año era parte del sistema, era uno de los ricachones de Estados Unidos, era financiador del Partido Demócrata en varias elecciones. También Andrés Manuel. El Bronco se salió del PRI y a los 15 minutos era candidato independiente. López Obrador tiene un pasado remoto, digamos, priista. ¿Es posible que de aquí al 2018 alguien del sistema salte y enarbole la bandera antisistema? Yo creo que la oportunidad política existe. Es decir, hay cosas que tienen muy enojados a los mexicanos, nos tienen muy enojados, que tiene que ver con la corrupción, con la distribución del ingreso, con la acaparación de los espacios de poder. Entonces, lo que me cuesta trabajo pensar es con qué se construye ese movimiento antisistema. Es decir, lo importante que siguen siendo los medios de comunicación masivo en eso es, bueno, podemos imaginar un actor que aparezca en los medios de comunicación masiva siendo un actor completamente fuera del sistema. Yo creo que no. ¿Quién podemos imaginar de los que están dentro del sistema? Podemos imaginar a alguien dentro del gobierno de Peña Nieto que esté dispuesto a voltearse y decir el problema es el gobierno de Peña Nieto, y al mismo tiempo tener espacio en los medios de comunicación masivos. Y credibilidad. Exacto. Entonces se empieza a complicar. El PAN tiene dos figuras en este momento más relevantes, que son Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Está apuntado también Rafael Moreno Valle. Ellos de alguna manera recogieron el enojo, por lo menos en las elecciones de junio. Es decir, el enojo contra el gobernador de Quintana Roo, contra el de Veracruz, contra el de Chihuahua, lo termina recogiendo el PAN. Sí. Y el PRI termina recogiendo el enojo contra Padres en Sonora, que es panista. Pero es decir, es todo menos antisistema. Cualquiera eso. juega. Ajá, mi pregunta es, pues, ¿cuál antisistema? Es decir, cualquiera juega. Sí, no, justamente creo que existen de cierta manera los canales para movilizar ese enojo, y por eso creo que la baraja está dada. Es decir, también a nivel nacional sabemos que una parte de ese enojo lo puede capturar el PAN y otra parte lo puede capturar Morena. Y las personas, o por lo menos una parte importante de las personas que votaron en los estados por el PAN y por el PRI en el caso de que era oposición, es porque no solo estaban en contra del partido en el gobierno, sino estos son partidos que de alguna manera ya sabían que representan. Es decir, no hay ninguna sorpresa. Es decir, voy a votar por el PAN en Quintana Roo. Tampoco es que te vas a sorprender con cómo gobierna el PAN en Quintana Roo. Tal vez sea un poco mejor que el PRI, tal vez no, pero no va a ser una sorpresa.